El Consejo Nacional Electoral reunido la semana pasada en el Oriente Ecuatoriano definió ya el calendario electoral para lo que serán las elecciones de mitad de periodo, de lo que tienen que ver con las autoridades a nivel de cantón y provincia, alcaldes, consejeros provinciales, concejales y juntas parroquiales. Para hablar precisamente de lo que será este nuevo calendario electoral que prácticamente ha arrancado, está con nosotros uno de los vocales que precisamente sesionan aquí en Manabí. Concejal Pablo Pozo, gracias por acompañarnos. Sé que van a definir el presupuesto y de allí ya pues se iniciará prácticamente con los calendarios y los presupuestos para comenzar el trabajo preelectoral. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, efectivamente estamos ya trabajando en lo que es el proceso electoral 2014. La semana pasada estuvimos en la provincia del Napo, en la ciudad del Tene, donde aprobamos todo el calendario electoral. El domingo 23 de febrero va a ser el proceso electoral ya en la fase electoral, pero hemos definido con tantos meses de anticipación, con el fin de que estén todas las fechas programadas en las diferentes etapas del proceso electoral, en la etapa preelectoral, el día del proceso y en la etapa postelectoral. Recordemos que esas nuevas dignidades de elegir tendrán que posesionarse el próximo 14 de mayo del 2014, por tanto, desde ahí el mismo Código de la Democracia establece que hagamos un calendario electoral regresivo. Lo importante de haber definido estas fechas con anticipación es que tanto las organizaciones políticas, la ciudadanía y también el Consejo Nacional Electoral estén mucho mejor preparados para este nuevo proceso electoral, que sin duda es mucho más complejo que el que vivimos. Vamos a elegir más de 5.600 dignidades en las 24 provincias del país, vamos a elegir precisamente alcaldes en los 221 cantones del país, vamos a elegir concejales urbanos, concejales rurales, vamos a elegir prefectos, viceprefectos. Por tanto, es una elección que se realiza en el territorio. En ese sentido, estamos trabajando constantemente en cada una de las 24 provincias del país. Hoy vamos a definir acá, en un taller nacional con los 24 delegados provinciales, todo el presupuesto electoral y todo el plan operativo para aplicar ese calendario electoral que ya lo hemos definido. Byron, dentro de esas fechas importantes hay que informar a la ciudadanía que está abierta la posibilidad de que más organizaciones políticas completen su proceso de inscripción o de reinscripción, el mismo que lo pueden realizar hasta el 23 de agosto. El día 17 de octubre de este año haremos ya la convocatoria oficial a elecciones. De ahí tenemos un periodo de inscripción de candidatos desde el 18 de octubre. La campaña electoral será el próximo año del 7 de enero al 20 de febrero. Y en el caso ya del proceso electoral, este se va a realizar el próximo domingo 23 de febrero. Por tanto, estamos preparándonos para este proceso electoral, siempre hacer un llamamiento a la ciudadanía. Hoy tenemos 74 organizaciones políticas inscritas, 62 de ellas de carácter provincial y 12 de carácter nacional, pero estamos seguros que para el próximo proceso posiblemente dupliquemos el número de organizaciones políticas inscritas. Otra novedad importante del nuevo proceso electoral es que 10 ciudades, las más grandes electoralmente hablando, 10 cantones, por el número de concejales de elegir, tiene que dividirse en circunscripciones territoriales. En el caso de la provincia de Manabí tenemos los dos cantones más grandes. En el caso de Manta y Puerto Viejo, por el número precisamente de concejales que eligen, se van a dividir en circunscripciones. Este es un proceso que ya lo vamos a arrancar próximamente, porque es un proceso que no lo hacemos a puertas cerradas, más bien es un proceso socializado con los actores políticos, también con las autoridades de la provincia, porque siempre hemos dicho que un proceso electoral es un ejercicio de responsabilidades compartidas y de compromisos colectivos, y en ese sentido trabaja el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lecciones le dejó el proceso anterior? ¿Puede repetirse los problemas de falsificación de firmas y todo eso que parecía un escándalo, porque al final se verificó y efectivamente sí hubo alguna situación irregular, que no se repita ahora? Sí, bueno, lo más importante para el Consejo Electoral es entrar en una práctica continua de mejora de las prácticas electorales, mejorar las prácticas electorales. Y obviamente hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en el último proceso electoral con respecto a que notificamos a la mayor cantidad de miembros de las juntas receptoras del voto, capacitamos, bajamos inconsistencias, el ausentismo se redujo a 19 puntos, algo histórico, pero nos vamos a enfocar en nuestras debilidades. Yo creo que lo más importante ahí es evaluar todo el proceso electoral. Dentro de eso, una fase importante para nosotros es la inscripción y reinscripción de las organizaciones políticas, y hemos visto en la ciudad de Tena, aprobamos un nuevo formulario de la presentación de firma de las organizaciones políticas, pero más importante que el formulario en donde estén identificadas las personas que hacen el levantamiento de esa información, es que el Consejo Electoral, con su estructura en las 24 provincias, pueda respetar los protocolos para que pueda revisar cada una de las firmas de apoyo a las organizaciones políticas, y que sea un proceso mucho más técnico, mucho más operativo, que nos permita en ese caso que las organizaciones políticas cumplan con ese requisito constitucional, que es adjuntar el 1,5% de firmas de respaldo. Otro tema que va a enfocarse el Consejo es que tenga la capacidad operativa
y haber capacitado a todo su talento humano con el fin de hacer ese control en la etapa de pre-campaña o campaña anticipada con respecto ya al proceso electoral que se viene. Volvemos a decir, es un proceso en donde van a estar 5.600 dignidades, creemos que con ese número de dignidades van a haber más de 50.000 candidaturas, por tanto es un proceso mucho más complejo. Hemos identificado algunos nudos críticos, esos cuellos de botella, hemos tenido una serie de talleres durante estos meses ya preparando este proceso electoral, por tanto nos estamos enfocando en esas debilidades. Es importante también decir que al haber tenido un proceso, el más observado y acompañado de la historia, nos dejaron grandes lecciones aprendidas en la parte operativa, en la parte logística, pero creemos que el proceso electoral anterior realmente fue un proceso que dio un salto importante con respecto a otras prácticas electorales. La posibilidad que tuvimos como Consejo Electoral de a las 2 horas de cierre del proceso dar ya los resultados preliminares con el conteo rápido, las 80 juntas intermedias de escrutinio que funcionaron a la perfección en las 24 provincias, eso nos permitió dar resultados al país en el corto tiempo, pero sobre todo resultados honestos y confiables para la ciudadanía. ¿El mismo método de escrutinio utilizarán para estas nuevas elecciones, teniendo en cuenta que es tan complejo por la diversidad de candidatos? Estamos precisamente valorando cada una de esas cosas. En algunas provincias creo que sobredimensionamos la capacidad de las juntas intermedias de escrutinio. En otras provincias, en cambio, nos faltó todavía analizar. Hoy tenemos datos de cada una de las provincias, al qué tiempo dieron resultados, las posibilidades de conexión que tuvieron. Por tanto, ya nos deja, y hay un camino andado, pero hay mucho más del camino por recorrer todavía, y en ese sentido el Consejo Electoral está consciente de estar cada día mejorando la práctica electoral por la ciudadanía. Lo que nos importa a nosotros, y siempre lo hemos dicho, nos debemos a un colectivo. Ese colectivo se llama ciudadanía y tiene rostros, ahí están nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, por tanto a ellos no les podemos fallar, y en ese sentido estaremos trabajando día a día para mejorar esa práctica electoral. El método de asignación de escaños que se utilizó para esta oportunidad para la Asamblea Nacional fue muy cuestionado por muchas organizaciones sociales y partidos políticos que no son de mayoría. Digo mayoría como el partido de gobierno, que alcanzó más del 80% de los escaños en función de esta metodología, y que de alguna otra manera esta metodología, según algunos sectores políticos, habría favorecido al partido de gobierno. Con estas lecciones a ustedes, más allá de que es un tema legal, que prácticamente no se puede hacer nada, ¿consideran que hay que buscar un método más perfectible? Bueno, sí, hemos dicho, cuando hay la discusión sobre las reformas al Código de Democracia, recordemos que tenemos un código desde el año 2009 y hubo unas reformas al código que se publicaron apenas el 4 de febrero del año pasado, y con esas reformas que las discutió la Asamblea Nacional, nosotros como organismo técnico electoral nos corresponde la aplicación. En ese sentido, a nosotros siempre estamos pendientes de proponer las reformas que sean pertinentes en cuanto a la organización, administración del proceso electoral, que esa es nuestra competencia constitucional. Por tanto, un tema como la discusión del método de adjudicación de escaños lo dejamos siempre a los representantes del soberano, que son la propia Asamblea Nacional, a que identifique cuál es el mejor método de adjudicación de escaños. ¿Creen ustedes que fue justo? Bueno, en este sentido creemos que si hacemos un recuento de los métodos de adjudicación de escaños que han habido durante los últimos 10 años, encontramos más de 6 métodos de adjudicación de escaños. Son fórmulas matemáticas, en una, sin ninguna duda, benefician a los partidos, movimientos más estructurados, con más base, con más presencia en las 24 provincias, y ese es el caso del último método que está este rato vigente en el Código de la Democracia y que a nosotros nos corresponde aplicar de cara al próximo proceso electoral. Por tanto, en ese sentido nosotros aplicamos lo que está en la ley. Es precisamente tanto el método como las circunscripciones. Las circunscripciones tampoco es un capricho del Consejo Electoral, es una aplicación del Código de la Democracia, y hoy tenemos ese reto importante. Recordemos que eso recién se aplicó por primera vez en la historia de este país en el último proceso electoral. Guayas, Pichincha y Manabí, como las provincias, por el número de asambleístas que eligió, se dividió en circunscripciones. Hoy tenemos 10 cantones, 10 ciudades que tenemos que entrar a trabajar en ese nuevo modelo de distribución territorial, que también a mí me parece muy interesante. Hoy ya no los candidatos salen únicamente de una cabecera provincial o de una cabecera cantonal, hoy necesariamente salen de la integralidad del cantón o de la integralidad de la provincia, y eso obliga también, Byron, a que las organizaciones políticas, partidos, movimientos formen líderes no únicamente en una cabecera provincial o cantonal, en todos los barrios de cada ciudad. Que esos partidos políticos representen realmente a las ¿Y los distritos en estas elecciones seccionales van a ser más importantes que en las que tuvimos?
Precisamente por eso. Bueno, sí, hoy tenemos muchas más circunscripciones, claro, que ese es el nombre técnico, pero en el caso del Distrito Metropolitano de Quito ya hay varias, la base jurídica que nos hemos encontrado para el proceso electoral que nos corresponde la aplicación difiere entre unos y otros. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito no se divide considerando el número de concejales de elegir, claro, sino más bien se divide por el número de población, el número de electores que tienen. Ese nos corresponde la aplicación y estamos identificando todos estos temas técnicos que nos permiten hacer un proceso transparente, inclusivo, solidario y sobre todo participativo. Consejero Pozo, muchas gracias. Siempre es un gusto, a las órdenes, muchas gracias. El consejero Pozo estuvo en Oromar y precisamente hablándonos de lo que será esta reunión aquí en Manabí para definir lo que será el presupuesto de las próximas elecciones seccionales. Antes de irnos a la pausa, recordemos que está con nosotros María Susana Rivadeneira. Ella nos hablará de una iniciativa a propósito de una feria de bebés y maternidad. Volvemos luego a la pausa.